Bienvenido, diputado, ¿todo bien? Bienvenida, buenos días, Claudia, bienvenida. Eso quiere decir que se siente parte de la casa. Bueno, nos damos juntos la bienvenida. Cuando veo estos cerros, sí, Se siente en casa. Me siento en casa. Recuerdo cuando habían las ladrilleras por acá, y eso era un cerro. Sí, ¿verdad? Sí, yo andaba en mi bicicleta por aquí. Esto era una montaña vacía, existía apenas el periódico. Hoy hay una serie de construcciones. Estoy hablando de cuando ni siquiera había la avenida Costanera. Así es. Cuando la 21 de Calacoto terminaba más o menos por donde están los kioscos de La Pancara. ¿Y cómo está creciendo la ciudad? Bueno, diputado, antes de hablar de Carlos Mesa, póngame al día de lo que ha avanzado en el proceso de agresión. Tremendo lo que le ha sucedido con un colega, ¿no? Es un capítulo que quisiera darle vuelta a página, pero solamente, bueno, sigue. He presentado la demanda penal correspondiente. Ya me han citado para tomarme la declaración formal, ya hay un fiscal asignado el próximo martes. Con más distancia, ¿ya tiene idea de qué sucedió realmente? ¿Qué pasó ya con los ánimos o sea, más tranquilos? Obviamente yo le reproché, ¿no? Y puede no haberle gustado, y lo digo así. Estamos hablando de Gustavo Aliaga. Sí, le dije pingüino vendido, ¿no? Está bien. A mí él me dice tránsfuga y eso me parece mucho más ofensivo y mucho más insustento, porque si alguien ha seguido y sigue la línea de oposición que marcamos en Comunidad Ciudadana desde que presentamos una oferta electoral al país, soy yo. Y cuando él me calumnia y me insulta, no lo agarro a golpes, aunque ganas no me faltan. Entonces me asaltó por la espalda con las uñas de la manera más cobarde, ¿no? Y lejos de pedir disculpas o dar una explicación, me sigue calumniando y difamando. Pero ¿Se terminó su relación con Gustavo Aliaga? No, yo no tuve relación con Gustavo Aliaga, o sea, muy distante. Desde el inicio, recuerdo cuando recibimos nuestras credenciales de diputados, y yo le digo, pucha, Gustavo, tenemos que dar la pelea por los 2/3, cuando el Parlamento saliente había cambiado el reglamento de debate, y donde decía 2/3, es decir, que se necesitaban 2/3 para tomar decisiones como cambiar el orden del día, por ejemplo. Y me dijo, no, hermano, esa es una batalla perdida. Hay que aprovechar, hay que viajar, hay que encontrar viajecitos, hay que llevar la fiesta en paz. Entonces ahí me di cuenta que con él no iba a tener una relación buena como parlamentario. Como en muchos casos, entonces esperamos los resultados de un proceso en manos de la justicia. Qué terrible. La justicia, qué terrible. Bueno, vamos a hablar de Carlos Mesa, de la oposición, de cómo se modifica el escenario. Le cuento, diputado, que estuve con el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, con Enrique Urquidi, y le planteé este tema. Hemos hecho un pequeño resumen que lo pongo sobre la mesa, en la suya también. Carlos Mesa no ha renunciado a la candidatura porque en realidad nunca la oficializó. Es verdad. La decisión de Carlos Mesa va por dar un paso atrás, asumir un rol, asimilar que el rol ya no está ahí en la primera línea de la candidatura. O más bien no dar el paso a una candidatura. Exactamente, y más bien asumir que su contribución puede ser muchísimo más importante para fortalecer y consolidar este bloque de unidad del cual él ha sido principal gestor y promotor. Hoy se hace aún más importante el rol que va a jugar Carlos Mesa, bregando para que esta unidad sea la unidad que nos dé la victoria clara en agosto y nos dé al próximo presidente el 8 de noviembre. ¿No tienen miedo de que al no formar parte ni de la candidatura como tal, ni de las fuerzas que van a participar en una próxima legislatura, en un próximo tablero, en la Asamblea Legislativa, ¿no será que los van a ningunear? En política todo puede suceder, todo puede pasar. Yo pienso que a partir de esta su decisión no ha perdido su autoridad. Más bien su autoridad, creo yo, se fortalece aún más. Lo que sí está absolutamente claro es de que esta decisión no pasa por un cálculo político. La decisión ha sido una decisión genuina, de desprenderse, de dejar de lado el interés y la expectativa personal, política y del colectivo de Comunidad Ciudadana para apostar por la unidad de la oposición. Por supuesto, han existido legítimas críticas,
pero mayoritariamente y de manera contundente ha habido el respaldo pleno y absoluto, digamos, a esta decisión que se ha asumido. Esto nos dijo Enrique Urquidi de Comunidad Ciudadana hace horas. ¿Cuál es la lectura del diputado Miguel Roca de la decisión última de Carlos Mesa? ¿Cómo cambia la oposición? Yo creo que no cambia mucho, el escenario no cambia. Creo que Carlos Mesa fue una figura formidable, importantísima, a partir del 2018, cuando comienza a concretarse una candidatura. El 2018, estoy hablando septiembre, cuando el gobierno de Evo Morales, no me acuerdo en qué mes, unos meses antes, había anunciado al país que teníamos que ir a unas primarias absurdas, cerradas, y adelantaba el calendario electoral. Entonces, quienes estábamos en el activismo, y me imagino en la política también, veíamos con angustia el interés, o más bien el deseo indisimulado de Evo Morales de convertirse en un dictador perpetuo. Entonces buscamos un candidato idóneo que generara unidad. Encontramos ese candidato en Carlos Mesa. Recordemos que no mucho antes había tenido una espectacular participación en la televisión chilena defendiendo nuestra causa marítima, que es algo que nos une a todos los bolivianos. Lo hizo en algo, o sea, espectacularmente, como es él, ¿no? Maneja muy bien tiene un discurso los aspectos de la historia, es muy elocuente, muy articulado. Entonces, cumplió un rol y lo cumplió bien, y lo cumplió a cabalidad. Básicamente logró una candidatura, logró una unidad, estaba siempre, digamos, en el diseño de la estrategia que Evo Morales iba a tener que hacer un fraude para frenarnos, y eso hizo, y eso iba a enojar a la gente, y la gente salió a las calles, y Evo Morales tuvo que dejar el país, y se frenó su intento de ser dictador perpetuo. Si no hubiera ocurrido y si no hubiera irrumpido Carlos Mesa en la escena política el 2019, o desde el 18, como comento, ahorita tendríamos a un Evo Morales como Maduro. Entonces fue crucial, y es algo que hay que resaltar. El 2025, ¿cómo? Porque no pudo seguir siendo el eje articulador de la oposición. Ahí ya viene el análisis. El 2025 es otro escenario. ¿Y por qué no pudo seguir siendo? Estaba viendo hace no mucho el video de esa génesis de Comunidad Ciudadana, que fue una alianza de 55 plataformas ciudadanas con Carlos Mesa. En esa ocasión yo le decía a Carlos Mesa, y creo que reflejaba el sentir de mucha gente de esas alianzas ciudadanas, de esas plataformas ciudadanas: queremos construir un partido con líderes pero sin dueños, un partido construido de abajo hacia arriba, de los ciudadanos. Ese era el compromiso. Y estamos recordando, esto fue antes de que apareciera el FRI, antes de que apareciera Solvó, antes de siquiera tener un nombre que después fue Comunidad Ciudadana. Y yo creo que eso fue lo que no se hizo. Creo, y se lo he dicho en una carta. Yo lo visité, la última vez que hablé con él fue octubre del año antepasado, del 2023. Carlos, me decía, ¿no? Tienes que liderar el partido, no pretender ser dueño. Y creo que se rodeó, como suele ocurrir. ¿Qué le respondió Carlos Mesa? Me miró, él es una persona muy respetuosa, entonces nunca te va a contestar de una manera, digamos, torpe o qué sé yo, pero entonces te queda la duda de si te escucha. 2 consejos yo le he dado en mi vida a Carlos Mesa. Uno, cuando venían las subnacionales, y le decía a Carlos: hemos ganado en 2 campañas consecutivas la ciudad de La Paz. No puedes dejar de lado a ese conjunto de gente que puso alma, vida y corazón en la campaña, en pretender un cambio, y no puedes simplemente hacer acuerdos políticos para candidaturas, etcétera, sin tomar en cuenta a esa gente y hacer la campaña. Bueno, dicho y hecho. Se fue con Albarracín, y al final, después de haber ganado La Paz 2 años seguidos, no logró ni medio concejal, se quedó por fuera. Primera vez que, lamentablemente, el tiempo me dio la razón. La segunda, le decía en octubre del 2023, Carlos, no puede seguir pretendiendo ser el dueño de Comunidad Ciudadana. Este régimen electoral interno que tienes para los liderazgos internos de Comunidad Ciudadana es muy resistido.
Y el principal era, elijan jefe de bancada y yo elijo entre los 3 más votados. Carlos, eso no es serio, eso no es democrático. Si quieres, como el año pasado, no juguemos la farsa electoral y elige tú a dedo, pero eso tiene consecuencias. Y si insistes en eso, se te va a desbandar la bancada. No me escuchó, mantuvo su reglamento, después tuvo que echar paso atrás cuando un grupo de disidentes, que luego se fueron con Manfred, hicieron un amparo constitucional y lo ganaron, entonces tuvo que cambiar ese reglamento, pero al final ya no hubo democracia interna, hubo dedazo a partir de ese entonces en Comunidad Ciudadana, y ese era quizá el último chance que tenía Comunidad Ciudadana de erguirse en un movimiento político, sino partido político. O por lo menos de no dividirse. O de no dividirse, pero es que también viene de ahora recuerdo, es más fácil en retrospectiva, ¿no? Como lo acabas de decir. Recuerdo durante la campaña que queríamos hacer partido. Entonces decía, no se puede hacer partido durante las elecciones. Bueno, puede ser cierto. Pero también sus más allegados, los estrategas, decían, Comunidad Ciudadana es la candidatura del Carlos. Comunidad Ciudadana es la candidatura de Carlos Mesa. Bueno, pues, cuando ya no hay candidatura tampoco hay Comunidad Ciudadana, ¿no? ¿Se acabó Comunidad Ciudadana? O sea, ¿qué es Comunidad Ciudadana ahora? No es ni siquiera una bancada. A ver, revisemos la bancada. La bancada de oposición. Carlos Mesa tiene un número. Luis Fernando Camacho tiene otro. Ahora Tuto Quiroga con el FRI tiene otro número. Manfred Reyes Villa indisimuladamente tiene otro. Y luego estamos los independientes, los que somos de oposición, claramente, pero no estamos en ningún apresto electoral, ¿no? Diputado, ¿no se va a sumar a ninguna fuerza para las elecciones? Luego hablamos de eso, ¿no? Para analizar. Entonces, Comunidad Ciudadana hoy por hoy ni siquiera ya es una bancada. Partido tampoco es, nunca lo fue. Es una alianza de siglas del FRI, que ahora se fue con Tuto, con 2 siglas departamentales. Una en Tarija, la de Rodrigo Paz, que también va por su lado, y otra de Chuquisaca, que no sé en qué planes políticos tendrá. Entonces, la alianza ya no existe, el partido no hay. Hay cohesión, hay programa, ya ni siquiera hay candidato. Y no es porque Carlos Mesa haya decidido hoy no ser candidato, sino porque las circunstancias lo han llevado, y yo se lo decía en octubre del 2023, una candidatura de Carlos Mesa ya es inviable, ¿no? Y ese es el problema de la bancada, le decía, ¿no? Y ese es el problema de Carlos Mesa. O sea, le decía, la bancada sin Carlos Mesa como una alternativa de poder, no, como una alternativa de poder no existe. ¿Y no fue un factor de unidad? Es que justamente le decía, y sin Carlos Mesa la bancada se desbanda. Entonces tu rol tiene que ser de articulador. Yo creo que esperó demasiado. Yo le pedía en octubre del 2023 que tome el paso que tomó la semana pasada y que lo exponga de esa manera. Quizá era un poco prematuro, pero yo lo veía con claridad y le decía que su rol tenía que ser articulador, pero el pretender ser dueño de CC con ese reglamento, sin democracia interna, lo iba a llevar a un desbande de la bancada. Lamentablemente, y digo lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón. Hay un análisis que hemos hecho hace un par de días, justo el día de las Salacitas, cuando nos enteramos que Carlos Mesa se retiraba de la carrera de candidatos a la presidencia. Estaba con nosotros Armando Ortuño, columnista de La Razón, y Jerko Illich, que no es columnista, pero es un colaborador de La Razón, y nos dijeron esto. Creo que Carlos Mesa ha hecho una lectura de sus capacidades y de sus fortalezas políticas y ha llegado a una conclusión, me parece, razonable. Y tal vez al hacer eso mantiene también una cierta influencia política de otro estilo. Habrá que ver cómo la va a construir. Paradójicamente, retirándose, tal vez fortalece su posición que entrando en un conflicto político donde él no tiene tal vez ya los recursos para poder imponerse, digamos, o ser el líder de su espacio. Hay 2 caras al respecto de este mensaje que acaba de lanzar Carlos Mesa. Por un lado está el desprendimiento y la generosidad y la real política, y también por el otro lado está la lectura de que mis posibilidades en esta carrera no son las mejores y creo que hago menos daño al bloque opositor
saliéndome que continuando en él como candidato presidencial. Bueno, uno, si está de acuerdo, diputado, y dos, ¿cuál podría ser el papel de Carlos Mesa de aquí en adelante en el marco de una oposición que busca unidad, ¿no? Frente a un MAS que está hecho trizas, por lo menos como la estructura que la conocimos en años pasados. No sabemos cómo se rearticula, no se rearticula, pero la oposición necesita unidad y fuerza. Por ahora no hay una unidad concreta, ¿no? Me llamó la atención lo que dijo mi estimado amigo Yerko. Me gusta escucharlo, tiene un análisis agudo, pero en este caso creo que no estoy de acuerdo, porque él dice dos monedas. Por un lado habla de desprendimiento y por otro lado habla de que ya no tenía posibilidad. Entonces, si no tiene posibilidad, ¿hay desprendimiento? Esa es la pregunta, ¿no? Pero digamos, salvo de eso, creo que los dos analistas están en lo correcto, y lo he dicho desde mi primera reacción cuando me abordó la prensa, y lo he dicho, creo que Carlos Mesa ha tomado una decisión sensata, ¿no? No cabe duda. ¿Cuál va a ser el rol de Carlos Mesa? Fíjate, es que nuestro sistema político está muy complicado. Tenemos líderes tradicionales, han tenido un rol importante en la historia contemporánea de Bolivia, han sido vicepresidentes, presidentes, candidatos a la presidencia, ministros, alcaldes, gobernadores, ¿no? Que la mayoría no tienen sigla, o varios de ellos no tienen sigla, no tienen partido, tienen cierto liderazgo que ya lleva 30 años, digamos, y obviamente está algo desgastado y desportillado, pero están ahí. Cualquier persona que lleva en una vida política y función pública por 20, 30 años, es imposible que no tenga sombras con las luces, ¿no? Y que no tenga desgaste. Entonces eso se nota. Por otro lado, tienes líderes emergentes que no tienen partido. Por otro lado, tienes partidos, siglas, que no tienen ni líderes, ni propuesta, ni base, pero son los habilitados para presentar candidaturas. ¿Cómo llegamos a este mamarracho de sistema político partidario? ¿Cómo llegamos? Por decisión del MAS. El MAS quiso destrozar y ser hegemónico. Creo que en un principio, como el MNR quiso emular al PRI mexicano, el MAS creo que también en convertirse en un partido hegemónico, falló en eso, pero entonces tuvo también... ¿No es darle mucho poder al movimiento al socialismo? Es que lo tenía. Porque hubo tiempo para articular una oposición. Sí, pero sí, más sí. allá de la estructura, una oposición donde, bueno, lo veo desde fuera de la política, lo que importa es la propuesta, la ideología, es el que eso modelo, me voy. la reflexión, Sí. más allá de no las podemos, creo que estoy de acuerdo en este comentario, no podemos decir que fue solo el MAS, que tuvo poder hegemónico, lo tuvo. Pero ¿qué hicieron estas siglas? ¿Qué hicieron estos líderes? O sea, 20 años no te da para construir algo. Cuando construíamos Comunidad Ciudadana y cuando nos inaugurábamos como bancada, yo decía, mi peor miedo es terminar como han terminado todas las bancadas anteriores, en nada, y comenzar de cero nuevamente 5 años después, que eso es lo que se ha hecho los últimos 20 años, justamente. Aquí hay una corresponsabilidad de estos actores políticos. No se puede decir, es que el MAS nomás lo hizo así. Claro. ¿No? Antes de tu comentario justo iba a comentar eso. Ha habido una cohabitación en el sistema político, por muy autoritario que haya sido el movimiento al socialismo y mucha hegemonía política que evidentemente la ha tenido, pero hay una corresponsabilidad de todos estos actores políticos. Entonces, todos estos actores políticos que han convivido con el MAS estos 20 años, unos más vigentes que otros, se han juntado en un bloque y se siguen juntando, sigue habiendo adhesiones como la de ayer, ¿no? Rubén Costas, que ha sido parte también, ¿no? Ok, eso tiene, digamos, cierta coherencia. Entonces la pregunta que yo me hago y que creo que mucha gente, muchos bolivianos nos hacemos saber, 20 años del MAS, y aquí las opiniones están divididas. Yo creo que la mayoría de los bolivianos pensamos a estas alturas, yo lo he pensado siempre, que el MAS ha sido terrible, nefasto, 20 años nefastos. Se farrearon la bonanza y además destruyeron toda la institucionalidad. Entonces, después de 20 años, ¿queremos volver a lo que teníamos antes de eso?
Justamente el país no estaba contento con lo que había antes de eso y eso dio origen o dio la posibilidad a que existiera un proceso tan nefasto como el del MAS. No lo despido sin antes preguntarle dónde se va a ir ahora, qué va a hacer, sigue en la política o ya le calentó todo este mundo. Bueno, me quedan, no sé, como 9 meses más de gestión parlamentaria. Hay mucha lucha que dar. Aquí el vocal Tawichi decía, ¿no? Hay que garantizar las elecciones. ¿Lo podrán hacer? Y no solo con lo que plantea él y muchos otros elementos, pero por ejemplo, todos hablan de unidad, hablando de esos líderes tradicionales. ¿Por qué no quisieron o no quieren aprobar unas primarias oficiales, abiertas, vinculantes? Me quería preguntar al vocal Tawichi, en el calendario electoral cabrían unas primarias. No han querido en el pasado. Los que ahora detentan esa bancada de pero oposición. Pero antes él pide esta ley para blindar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Pero no se hace. La pregunta es, ¿se puede, se debería? Por un lado entiendo, los necesitamos blindar ante cualquier ataque de los autoprorrogados esbirros del gobierno, de querer boicotear las elecciones, lo necesito. Pero también da cierto temor el darles, digamos, esa cobertura ante un evento de fraude. Entonces, ¿no? Entonces mejor no. No sé, es que es complicado, lo tenemos que hablar, lo tenemos que discutir. Tiene que haber acuerdos, tiene que garantizar el TREP, tiene que garantizar un padrón depurado, tiene que garantizar quizás nuevos vocales departamentales, o sea, tiene que haber un acuerdo político. La pregunta es justamente, estas personas que son parte de estos acuerdos, siglas sin candidatos, siglas sin base, porque están siempre invitados a esas reuniones, y luego los líderes políticos tradicionales de siempre. Pero entre ellos siguen manteniendo este sistema político que no permite la renovación. Y yo creo que eso es lo que Bolivia está necesitando. El pueblo boliviano, esto ya es una convicción personal, necesita un nuevo rumbo. A ver, a usted no hay que hablarle del MAS, lo entiendo. ¿Quién le gusta más? Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Amparo Vallivian, Rodrigo Paz, Manfred Reyes Villa, o pasa de todos ellos, Cuellar, Marinkovic. No, si candidatos no. No, hay más candidatos que siglas y hay más siglas que propuestas, ¿no? Entonces, yo sí, mira, yo digo, yo estoy convencido que Bolivia necesita un rumbo diferente y eso es renovación. Es difícil tener de verdad un rumbo diferente, con un liderazgo diferente, con la misma gente. Y yo estoy convencido que Bolivia necesita un rumbo diferente. Sí, hay candidatos... Faltan meses. Por eso, hay candidatos que están proponiendo ese rumbo diferente. Y entonces yo creo que hay un bloque ya muy cohesionado de los tradicionales, donde están prácticamente todos los que has mencionado, y se está forjando un bloque liberal o emergente, porque curiosamente son casi sinónimos si vemos las candidaturas, las propuestas, ¿no? Entre lo emergente y lo liberal. Y entre lo emergente están Chi, está Branco, está Jaime Dun, que aunque no ha anunciado ninguna candidatura, cada vez suena más. Mañana viene, ¿no? Jaime Dun. Entonces yo creo que de este bloque tiene que salir un líder liberal emergente, llamémoslo así, pero yo sí creo que necesita Bolivia con urgencia un cambio de rumbo y eso es una renovación de liderazgo. ¿Qué me dice de Jaime Dun? ¿Será un candidato con perspectivas, por lo menos para usted? Tiene muy buenas propuestas, es muy elocuente, es un buen evangelizador, digo yo, de lo liberal, ¿no? Es muy liberal. Para mi gusto es en su medida, pero habrá que verse. Él habla de que se necesita y tiene toda la razón, no solamente se necesita la persona y la propuesta, se necesita el partido, se necesita el programa, se necesita la plata. ¿El bombón? O sea, Manfred. Es que muchas chicas le dicen bombón. El bombón, él era alcalde hace 30 y tantos años y no ha dejado la política, salvo sus años en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que es una versión diferente de este grupo de candidatos tradicionales.
Que de repente Bolivia todavía no está lista para un cambio de rumbo y todavía necesita una transición y terminemos en eso, no lo sé, pero estoy apostando yo por un cambio de rumbo. ¿Vamos a ver al diputado Miguel Roca haciendo campaña por alguna fuerza? Definitivamente defendiendo el voto y defendiendo, digamos, el control electoral. Por alguna fuerza, sí, yo creo que si hay un candidato emergente con una propuesta liberal, un rumbo nuevo para Bolivia, ahí vamos a estar con toda la fuerza. Y si vamos a seguir, digamos, un periodo más, un ciclo más, ¿no?, de lo tradicional, de lo que había antes del MAS y todo, por supuesto que voy a estar apoyando, pero más que todo, digamos, en control electoral y en que se vaya el MAS. Gracias, Miguel Roca, diputado y parte, obviamente, de la oposición.